Bueno, continuamos a 8 columnas a través de Telecolor. Una sola pregunta y la doctora Rafali, doctora en Derecho, profesora de pre y posgrado en la Universidad de Zulia, circunstancialmente presidenta del Consejo Municipal en estos días. Les decía que hay una ley en Venezuela, que es la Ley de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Alguien fue al Tribunal Supremo de Justicia, a la Sala Constitucional, ¿no? Y seguramente, legitimado activo, como se dice, accionó un recurso de amparo en contra de unas guarimbas, de unos obstáculos que el ciudadano conseguía en la vía por donde vivía, en Caracas, no sé si fue en Chacao, en Sucre, en Caracas. Esa acción de amparo llevó a la Sala Constitucional a dictar una sentencia, permítame el introito, una sentencia, y ordenó a los alcaldes recoger esas barricadas e impedir que se colocaran. ¿Ok? Este es el comienzo de esta historia. Muy bien, se le ofició a los alcaldes y en brevísimo tiempo esos alcaldes fueron nuevamente citados a la Sala Constitucional, a la audiencia de rigor, y en esa audiencia, dicen algunos especialistas, fueron sorprendidos con una sentencia y una destitución. Más o menos esta es la historia, ¿correcto? Hay quienes piensan, especialistas en derecho, que la Sala Constitucional incurrió en una ultrapetita frente al accionante. Pero bueno, eso es un asunto en estricto derecho que aquí yo no tengo tiempo de dirimir eso. Por eso, la pregunta entonces, doctora Rafael, ¿puede o no puede? ¿Tiene o no tiene facultad la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que usted y yo sabemos que sus sentencias son vinculantes? ¿Puede o no puede la Sala? Sabemos que en la práctica sí. Pero desde el punto jurídico, ¿puede destituir a los funcionarios de libre nombramiento y remoción? Alcaldes, gobernadores, presidentes. Buenos días. Muy buenos días, gracias por tu invitación. Mira, la primera precisión que nosotros tenemos que hacer respecto a todas las interrogantes que tú te has planteado es que la demanda que se intentó no fue un amparo constitucional. La ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en el artículo 146, prevé la posibilidad de que una persona afectada intente una demanda de protección de derechos e intereses colectivos y difusos, que fue lo que hizo en su momento el abogado Juan Garantón en contra de Gerardo Blight y Smolansky en El Hatillo, porque él vivía allí, y en el caso del municipio San Diego, en el estado Carabobo, lo hicieron un grupo de comerciantes que alegaban que con sus gandolas no podían circular libremente por el municipio. Este procedimiento está claramente normado y reglado en el artículo 146 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, y establece que cualquier persona podrá demandar la protección de sus derechos e intereses colectivos o difusos, salvo lo dispuesto en leyes especiales. Dice, cuando los hechos que se describan posean trascendencia nacional, su conocimiento corresponderá a la Sala Constitucional. Por eso es que ellos demandan en la Sala Constitucional y no demandan un amparo autónomo, que es el previsto en la Ley de Amparo del 88 que tú acabas de mencionar. Esa es la primera precisión que hay que hacer. Ok. Que es vamos lentamente. Sí. Entonces, conjuntamente con esta demanda de protección de derechos colectivos y difusos, ellos intentan una medida de amparo cautelar. Cuando tú demandas, tú le puedes solicitar a un juez que dicte una medida cautelar in nimine litis, es decir, comenzando la litis, para proteger esos derechos, proteger del demandante, porque no me dejan circular libremente por la ciudad, porque quiero ejercer mi derecho libre a ejercer el comercio, la economía, mi derecho a la salud, etcétera, etcétera, que era el motivo de los derechos que ellos alegaban que estaban siendo violentados de la Constitución. Una pregunta, ¿esa medida puede ser una medida cautelar innominada? Es y fue una medida cautelar innominada constitucional porque la dicta la Sala Constitucional. Dile que es una medida innominada. Una medida
una medida innominada. El Código de Procedimientos Civiles establece medidas cautelares que se pueden dictar, pero ya las tiene taxativamente determinadas. La medida de prohibición de enajenar y gravar, la medida de embargo, una medida de cualquier medida de esas que existe, que ya las trae la ley específica. Embargo, prohibición de enajenar y gravar, etc. Ahora, hay otras medidas que se denominan innominadas, que el peticionante puede solicitarle al juez en protección de sus derechos. Correcto. Y le solicita una medida innominada de que le ordene, en estos casos, a los demandados, que son los alcaldes de distintos municipios, que se abstengan de seguir provocando guarimbas, que tienen la orden de decirle a sus policías municipales que tienen que recoger todos los objetos, obstáculos que se encuentran distribuidos en la calle, que eso está violentando el libre derecho, que es el artículo 50 de la Constitución, a circular en el municipio, etcétera, 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 una cantidad de tala de árboles que se encuentran tirados en la calle, que dicho sea de paso, esos actos no violentos no dependen directamente de la voluntad de los alcaldes, sino que son terceros ciudadanos que están protestando y que no se puede hacer depender de la reacción volitiva de los alcaldes a estas acciones. La Corte dicta entonces esta medida cautelar innominada y ordena 5 puntos a los alcaldes. La primera demanda es contra el señor Scarrano, el alcalde Scarrano del municipio de San Diego, y luego la segunda demanda, que es la que intenta el garantón, es contra Blight y Smolansky. Luego, el lunes 17 de marzo, la Asociación Bolivariana de Abogados se hace tercero interviniente en estas demandas y le solicita al Tribunal Supremo que extienda esta medida cautelar a los alcaldes de Maracaibo, al alcalde de Chacao, Muchacho, al alcalde de Anzoátegui, Marcano, y que extiende sus amparos y entonces ordena también que se haga extensiva la medida sobre estos alcaldes. Entre tanto, el Consejo Legislativo del Estado Zulia, y aquí ya me voy a ir circunscribiendo al caso Maracaibo, conjuntamente con varios diputados, recogen firmas en la Plaza Bolívar, acompañan unos periódicos y demandan igualito, se copiaron el mismo libelo, demanda de protección de derechos difusos y colectivos y piden la medida cautelar. Detente allí. Estamos entonces, a partir de este momento, conversando lo siguiente. La alcaldesa Evelyn Trejo de Rosales ha sido demandada también ante el Tribunal Supremo de Justicia. Eso es correcto. En la sala constitucional, oído al tambor, porque pero es una segunda demanda porque ya inspirada ya en la primera pero acuérdate muy bien que la Asociación Bolivariana de Abogados había solicitado la extensión de esta medida cautelar a otros alcaldes, entre los cuales se encontraba Maracaibo. ¿Qué sucede después de esa extensión? Que ya el juicio de Scarrano venía andando y el TSJ, visto que continuaban las guarimbas, visto que en el municipio de San Diego continuaban las protestas, como no tenían la medida cautelar, él le dijo, le dieron la oportunidad para que él se opusiese a la medida. Y aplican erróneamente el procedimiento de la medida de amparo, aplicado por analogía de la ley de amparo, y le dan y lo citan para que él vaya a demostrar ante el TSJ por qué esas guarimbas han continuado, porque hay una declaración de unos testigos y con la consignación de elementos probatorios, la Corte, para decretar esa medida cautelar, se fundamenta en la doctrina del hecho notorio, el hecho público, notorio y comunicacional. Por ejemplo, la inflación, y hay sentencias copiosas en materia de hecho notorio. Es un hecho notorio. ¿Por qué? Tú no tienes que demostrarlo, porque todo el mundo sabe la inflación galopante que hay en el país. Sí. Tú no tienes que demostrar que el puente sobre el lago se cayó. Tú no tienes que demostrar, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial. Son hechos públicos, notorios y comunicacionales. Pero cuando no se trata de ese tipo de hechos y tú quieres sustentar tu demanda como elemento probatorio para que te dicten una medida y se cree lo que los abogados conocemos como FOMO Boni Iuri y Periculum in Mora, tú tienes que decir, acompañar por lo menos la prensa, el periódico tal, en la página tal, salió tal, registro fotográfico, etcétera, etcétera. Las medidas cautelares
la Corte dice que es un hecho público, pero no señala cuál era la prensa. Fue genérica en la apreciación probatoria. Bueno, vamos a la pausa. Clase magistral esta mañana de Derecho Constitucional, de Derecho Procesal Civil, de Derecho Procesal Penal. Así que quédense allí quietecita. Ya regresa la profesora.